En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Amados hermanos, hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la razón de que estamos en este lugar. El tema es ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? No vamos a hablar acerca de qué es lo que se espera que una iglesia haga, sino de lo que la iglesia es. No queremos redundar en obras de lo que se esperaría que la iglesia haga, pues eso ya la semana pasada el pastor Ángel ya lo explicaba, ya hablaba sobre este tema. Hoy quiero profundizar en lo que se espera que la iglesia sea. Pues vivimos en una época donde el concepto de iglesia ha sido profundamente distorsionado. Para algunos la iglesia es un edificio. Para los que a lo mejor han entendido que la iglesia ya no es un edificio, inclusive han cambiado el vocablo y utilizan la palabra templo. Pero ninguna de las dos expresiones está bien. Porque iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo y templo no es este lugar. La misma palabra de Dios dice, ¿o acaso no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Entonces no se está refiriendo a este lugar. Este lugar no es un lugar santo. Este es un lugar donde se reúnen los santos, pero no es un lugar santo. Una vez que la iglesia sale de este lugar es tan santo como lo podría ser cualquier lugar, cualquier auditorio, cualquier lugar de reunión en esta ciudad. No tiene nada de especial. No quiere decir que tratemos con desdén el lugar que el Señor nos ha dado para reunirnos. Pero este lugar no tiene nada de especial ni de santo. Los santos se reúnen en este lugar. Por otro lado, también muchos piensan que la iglesia es un evento. E inclusive algunos piensan que es un evento tipo Disney, que debe haber gran movimiento de luces, algo bien programado en cuanto a música, en cuanto a expresión, a movimiento, al show que se puede hacer. Inclusive yo recuerdo en un lugar donde asistí al inicio de mi vida cristiana, recuerdo que tuvimos que entrar cargándolo, todos vestidos de enfermeros, tuvimos que entrar cargándolo al predicador, que se suponía que íbamos a hacer una enseñanza de la sanidad. ¿Pero qué? ¿Tenemos que hacer show para atraer los ojos a Cristo? ¿Los ojos de una congregación a Cristo? Recuerdo que la mayor parte se pasó hablando y la gente luego habló de cómo había sido y qué genial la idea. Pero la iglesia no está para hablar acerca del show que se puede hacer, sino está reuniéndose para glorificar a Dios y aprender sobre su palabra. Entonces tampoco es un evento, ni tampoco es un evento que se transmite en línea, que después de la pandemia mucha gente quedó en esa línea. Yo no necesito ir ni congregarme, yo tranquilamente puedo ver las prédicas y como ya suben la prédica el miércoles, inclusive puedo asistir al instituto ministerial porque como suben las prédicas después, yo ahí veo. O mejor aún, escojo mejores predicadores, con mayor conocimiento, que hablan mucho mejor, que no sé, pero eso tampoco es iglesia. No estoy diciendo que eso está mal. Qué bueno, y la tecnología nos da la posibilidad de escuchar a predicadores que de otra manera no tendríamos la oportunidad de hacerlo. Pero eso no hace que eso sea una iglesia. Para muchos simplemente es una experiencia emocional que uno puede tener a solas.
Yo no necesito congregarme. Finalmente es mi relación con Dios. Yo no necesito de nadie más. A la final, ¿para qué me voy a ir si esos lugares están llenos de hipócritas? Y en palabras de John MacArthur, yo diría, sí, siempre hay espacio para un hipócrita más, así que puedes venir tranquilamente. Si ustedes miran, tenemos puestos para un montón de hipócritas más. Entonces, tampoco es una experiencia solitaria. Cristo habla de su iglesia y no se refiere a nada de lo anterior, más bien Él habla de un pueblo redimido, reunido en su nombre, bajo su palabra, comprometidos unos con otros en un pacto visible y responsable separado. En Mateo 18:20 Jesús afirma lo siguiente, que su presencia estará donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Esta no es una excusa para abandonar la congregación formal, sino una garantía para el ejercicio de la autoridad espiritual en el contexto de una comunidad que actúa conforme a su voluntad revelada. Por más que nosotros digamos, no, es que yo me voy a reunir aquí con mi familia y ya no vamos a la iglesia porque nosotros también somos iglesia. No funciona así. La palabra de Dios nos muestra de que una de las características fundamentales que tiene una iglesia es la disciplina. Y esa se ejerce solamente en la comunidad de los creyentes, no en la familia de los creyentes. Por eso no cualquier reunión de creyente constituye una iglesia bíblica. Una iglesia verdadera es una comunidad organizada, visible, comprometida con las Escrituras, centrada en el Evangelio, dirigida por líderes piadosos que practican las ordenanzas, ejercen la disciplina y viven en comunión y en misión. Este sermón responde a esa pregunta fundamental. ¿Qué hace que la iglesia sea realmente una iglesia? Vamos a examinar a la luz de las Escrituras los elementos esenciales establecidos no por un grupo de personas, sino por Cristo y afirmados por la iglesia histórica y necesarios para cualquier congregación que desea glorificar a Dios como el cuerpo de Cristo. Recordando que en palabras del Señor Jesucristo, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es obra de Él, es su diseño, es como Él quiere que nosotros vivamos como redimidos en su sangre. Muchas veces nosotros queremos hacer como a nosotros nos parece y queremos tener una relación independiente de las Escrituras. Y eso no funciona. Es su palabra la que muestra y legisla cómo nosotros tenemos que relacionarnos con Él, porque también nos muestra cómo Él se ha relacionado con nosotros. No tiene nada que ver, yo y Dios tenemos una relación. Si tu relación no está basada en la Escritura, tú no tienes ninguna relación con Él. Así de sencillo y claro. Y para comenzar con esto, yo quisiera hablar aquellas cosas que no es la iglesia, para primero quitar aquellos conceptos que podemos tener en nuestra cabeza y que no permiten que la sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios cambie esa forma de pensar. Lo primero, ya lo sabemos y lo hemos dicho, que la iglesia no es un lugar, pero la iglesia tampoco es un individuo. Todos somos la iglesia. Es comunidad. Yo soy la iglesia y yo llevo la iglesia donde quiera que voy. Falso. No es así. El Señor nos ha salvado individualmente. La salvación es algo individual, pero la vida cristiana es comunitaria. Y aquel que no vive en comunidad se autoengaña con respecto a su cristianismo. Por otro lado, nosotros podríamos hacer una encuesta y preguntarle a la gente, ¿cuántos creen que la iglesia son sus líderes? Yo estoy seguro que la mayoría contestaría que no es así, no son sus líderes. Y en una forma
consciente, nosotros podríamos decir, no, no es así, los líderes no son. Es más, en la Escritura nosotros podemos ver que había congregaciones donde no había pastores. Claro que no es la forma correcta, justamente Pablo le dice a Timoteo, por eso te dejé para que corrigieras lo deficiente. ¿Cuál era la deficiente? La deficiencia es que no había pastores. Entonces, no es bueno que una congregación no tenga pastores, pero podría existir una congregación sin pastores. Lo que no puede haber es pastores sin congregación. Por tanto, entonces entendemos que la iglesia no son sus líderes en una forma consciente, pero en la práctica parece que no entendiéramos. Ejemplo, si alguien no anda bien, lo que muchos presuponen es que son los pastores los que deben ir y visitarlo y corregirle y hablarle y animarle y todo ese tipo de cosas. Entonces pensamos que la iglesia sí son los líderes. ¿Por qué? Porque no queremos hacernos cargo, cada uno de nosotros, en la responsabilidad que tenemos como iglesia. La función del pastorado no es andar atrás de cada una de las personas viendo si están bien o están mal. ¿En serio no es esa la función? No. La Escritura dice que los pastores, que los maestros están para equipar a los santos, para que los santos cumplan esa labor, la labor ministerial, la labor de servicio. Eso no quiere decir que los pastores, como miembros de una iglesia, también lo hagamos. Claro, por supuesto que sí, pero no es una responsabilidad exclusiva de un grupo de personas. Porque también otra idea es pensar que en la iglesia hay distintos tipos. Hay los tipos de primer rango, que esos son los que se deben encargar. Ellos son los que deben andar atrás de las personas, ellos son los que tienen que velar por las necesidades de los demás, ellos son los que tienen que hacer todas esas cosas. Los demás no, solamente nos sentamos, cumplimos con venir 1 o 2 horas a la iglesia, nos vamos y el resto de la semana hacemos lo que quieran. Yo te diría que los segundos no son iglesia, solamente los primeros. Aquellos que tienen un compromiso de velar los unos por los otros. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento se dice los unos por los otros, velando los unos por los otros, orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, hospedando los unos a los otros. No está diciendo los pastores a los otros, está diciendo los unos a los otros. Está diciendo que en la iglesia no hay más miembros que los miembros. O sea, el pastor no es más miembro que el resto de los miembros. No, yo también soy un miembro, como cualquiera de ustedes. Nuestras funciones son diferentes. Y cuando limitamos nuestras funciones a lo que ocurre cuando nos reunimos, entonces hace que muchos también tengan una idea distorsionada de lo que es la iglesia. Porque uno dirá, es que yo no sé cantar, entonces como no estoy en la alabanza, no soy parte de. Yo tampoco sé predicar, yo no estoy sirviendo en el equipo de Ujieres, ni en los samaritanos, ni en multimedia, ni en kids. Entonces mis dones no van por ahí, entonces yo solamente voy y asisto. No, la iglesia no se reúne 2 horas y esa es la iglesia. No es que la iglesia existe el día sábado de 7 a 8:30 y los días domingos de 9 a 10:15 y de 11 a 12:15. No, la iglesia se reúne en esos horarios, pero la iglesia funciona 7 días, 24 horas, 365 días al año. Somos iglesia en todo lugar, porque la iglesia no está llamada exclusivamente a reunirse. Debe reunirse, sí, porque un dedo no es el cuerpo, una mano no es el cuerpo, ni siquiera un brazo es el cuerpo. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué parte del cuerpo seas, pero individual no eres un cuerpo. Eres un órgano mutilado, eres una parte del cuerpo mutilada, pero no eres un cuerpo. Solamente cuando nos congregamos, estamos siendo la expresión de lo que Dios quiere que seamos.
cuando somos una congregación. Y no me refiero a reunirnos como estamos en este momento. Me refiero a estar unidos en lo único que realmente nos une. ¿Por qué? El pastor Ángel dijo la semana pasada que cuando nosotros estamos buscando una iglesia acorde a nuestras necesidades, no estamos buscando una iglesia, estamos buscando un club social. Porque mucha gente dice, no, es que yo quiero que en mi grupo solamente haya gente que se vea como yo, piense como yo, actúe como yo. Eso más bien parece el Club Rotarios o el Club de Leones, no la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor tú regresas a ver, cada uno somos diferentes. Diferente clase social, diferente formación académica, diferente edad, diferente forma de vernos, diferente forma de pensar políticamente, muchas cosas. Lo único que nos une es lo único que vale la pena, su Espíritu Santo, que confirma que somos un pueblo. Esa es la verdad. Entonces, en eso vamos a encontrar que somos muy diferentes, entonces por eso tenemos que soportarnos. Y por eso tenemos que esforzarnos en amarnos. En tu familia tú puedes amar a tus hijos sin esforzarte. Tal vez sí te esfuerces en amar a tu cónyuge, pero ok, a tus hijos no. Y los hijos no se esfuerzan en amar a sus padres, los aman, aunque sus padres puedan a veces equivocarse. Pero en la iglesia sí tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque habemos personas que somos difíciles de amar, ¿o no? Y tenemos que esforzarnos. Y tenemos que amarnos. Y tenemos que soportarnos. Aquel que dice, no, es que yo ya no voy a esa iglesia porque ahí está esa persona que me cae mal. Yo te diría, más que evaluarte si eres primero iglesia, primero debería evaluar si atravesaste la puerta que te lleva a la iglesia, que es Cristo. Porque una vez que vienes a Cristo, Él transforma tu corazón, Él transforma tu forma de ver. No quiere decir que mágicamente comienzas a amar a todo el mundo. Quiere decir que esa es la voluntad de aquel que te salvó, que ames a los que Él ha puesto de la congregación. ¿Tarea difícil? Sí. ¿Tarea posible? También. Es difícil si lo vemos en nada más nuestras fuerzas. Pero eso dice la palabra, no es en vuestras fuerzas, sino es en el Espíritu de Él. Volviendo, hay muchas personas que yo dirían, si llaman a tomar una cita, por ejemplo, de consejería, y los pastores de la iglesia determinan de que hay una persona que puede cubrir la necesidad de consejería o la necesidad de esa persona, y le dicen, ¿sabe qué? Va a ir tal persona a cubrirle. ¿Y no va a venir usted? ¡Qué falta de amor! ¿Sí te das cuenta como si seguimos pensando que los líderes son la iglesia? Si una persona se va, dirán, ¡qué falta de amor! Es que los líderes nunca lo visitaron. Claro, los líderes son esos, como se creen la muy. Entonces ellos no van, ellos no visitan, ellos no están pendientes de las personas, es que tienen que estar viendo sus ovejitas. ¿O acaso a los pastores no les enseñarían que dejó las 99 y va a buscar la una? Yo lo que te diría es, ¿acaso no has leído la Biblia y el contexto? No se refiere a los pastores como nosotros, se refiere al príncipe de los pastores, que dejó su deidad para buscar lo que se había perdido, a ti y a mí. Ese versículo hace referencia a Cristo y su iglesia y no a los pastores y la iglesia que nos ha encomendado. Nuevamente lo quiero aclarar. No estoy diciendo que los pastores no tenemos que velar por la grey. Claro, tenemos una responsabilidad, pero la responsabilidad no es la que la grey quiere que los pastores tengamos. Ya lo veremos un poco más adelante. Es que es más fácil poner la responsabilidad sobre otro y uno decir, ¿cómo no es mi responsabilidad? Cuando alguien se va por cualquier situación, siempre le decimos que tal vez son los pastores los que no tuvieron cuidado de esa persona. Pero ninguno se siente responsable y dice, yo soy responsable también.
Porque si le faltó amor, tal vez yo mismo no di amor. ¿Cuántos en la congregación decimos eso? Dejemos de pensar que la congregación tiene que ver con los líderes, tiene que ver con un cuerpo. Tiene que ver con un cuerpo actuando. El pastor Carlos lo decía hace un tiempo atrás también. Así como el pastor tiene una responsabilidad grande, y si pasa que el pastor decide no venir, o yo hubiera decidido no venir, ¿por qué? Porque estaba haciendo frío, mejor voy al segundo servicio nada más, o mejor ya no voy, ya no fui al primero, mejor ya no voy al segundo. Si a mí me tocara predicar y aquí viene, no sé, Carlos Bravo y dice, hermanos, no hay pastor porque el pastor no es que se quedó enfermo, no es que está enfermo, no es que está atravesando una situación familiar que no le permite estar aquí. No, está arriba en su cama descansando y no viene aquí. Nos horrorizaríamos. Sería ¿qué le pasa a este hombre? Pero si tú regresas a ver a tu lado y te das cuenta, digamos que aquí hay barrios, ¿no? El barrio del norte, el central y del sur. Porque ya tenemos hasta los lugares donde nos sentamos, ¿no? Uno ya sabe dónde uno se está. Si tú regresas a ver, a lo mejor te das cuenta de que alguien no vino. No vino, no pasa nada. No te horrorizarías. ¿Por qué? Porque el pastor es importante. ¿Y qué? ¿Tu hermano que no vino hoy no es importante? ¿Sí te das cuenta cómo tenemos conceptos tan equivocados de lo que es iglesia? No nos damos cuenta de que somos la comunidad de creyentes. Simplemente pensamos de que hay los de primera clase y los de segunda clase. No, los de primera clase son la iglesia, los de la segunda clase creen que son la iglesia y están engañados. Y si tú has estado en esa segunda clase donde piensas que tú no eres responsable de las cosas que pasan en medio de tu congregación, de el cuerpo al cual tú perteneces, entonces probablemente tú no perteneces. Habiendo dejado claro esas ideas erróneas, quiero pasar a lo siguiente, a lo que sería entonces la definición de una iglesia. Y quiero comenzar con lo más antiguo. ¿Qué es una eclesia? Que es un término griego. Y que no fue a partir del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra eclesia. No, es una palabra secular. Eclesia es una palabra secular que significa asamblea y propiamente significa llamado o convocado para venir fuera. Eso es lo que quiere decir claramente eclesia. Y la eclesia existía antes de la iglesia de Cristo, antes de la asamblea de Cristo, ya existía. Ya existían asambleas griegas donde el pueblo se reunía con cierta autoridad a tratar temas cívicos. Ya habían las asambleas, no es algo que hizo Cristo o que hicieron los apóstoles, no, ya la había. Lo que sí hicieron es hacer un llamado diferente, un llamado o convocado para venir fuera del mundo, para estar separados para Cristo y tratar temas con autoridad acerca de su palabra, su enseñanza y su gloria. Entonces es una asamblea. ¿Cuál es la definición? Y esta definición es una definición que la tenemos nosotros en nuestro reglamento interno, que lo hicimos, lo pasamos a través de los grupos de WhatsApp hace como unas 2 semanas. Algunos dirán, ¿hay grupo de WhatsApp? Otros dirán, ¿hay reglamento? Mira, el reglamento interno no es un documento netamente que norma nuestra vida, sino es un documento plenamente doctrinal que norma nuestra vida. Si tú quieres saber por qué hacemos lo que hacemos, o por qué creemos lo que creemos, deberías ir a ese documento. Y te vas a dar cuenta de que está impregnado de la verdad de la palabra. Entonces, valdría que lo veas. Pero si no lo has visto, yo me voy a permitir leerte cuál es la definición
no de la que hemos entre el cuerpo de ancianos y el liderazgo acordado de lo que es la iglesia, sino de lo que la palabra de Dios muestra que es la iglesia. La iglesia es una asamblea de creyentes. O sea, no es una reunión cualquiera. No es que sí, aquí nos hemos reunido 4 o 5 personas y ahora somos una iglesia. No. ¿Sí? Es una asamblea de creyentes. Es de gente que ha sido regenerada. Si no has sido regenerada, no eres parte de la iglesia, por más que asistas a una iglesia. Uso 2 palabras diferentes: iglesia como cuerpo de Cristo e iglesia como lo entendemos comúnmente, voy a la iglesia, ¿ok? Entonces, que tú asistas a una iglesia no te hace iglesia. Que tú seas un creyente regenerado y te unas al cuerpo de Cristo, eso te hace iglesia. Tienes que estar bautizado. Si tú no eres bautizado, no eres iglesia. Ay, pero yo ya llevo tiempos asistiendo y yo sí creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo único que no he hecho es bautizarme. Porque estoy esperando ya saber más, estar totalmente convencido. Estoy esperando que venga mi abuelita, mi tío y todos para que me hagan barra y me tomen la foto y después irnos a comer un chanchito. Yo te diría, créeme que todavía no estás creyendo. Porque aquel que cree, obedece. Punto. Así de fácil, así de sencillo. Aquel que cree, obedece. El orden es este. Los que creyeron fueron bautizados y se congregaban. Ese es el orden. Si no practicas ese orden, no eres iglesia. Pero es que yo quiero hacerlo de esta manera. No es como tú quieras. La relación con Dios no es como tú quieras, es como Él la estableció. Pero es que entonces, ¿qué tengo que esperar a la próxima vez que haya entonces bautismos para entonces? Sí y no. Sí, en el sentido de si no quieres hacer nada, pues sí tendrás que esperar a la próxima vez que haya bautizos. Pero si tú dices, no, yo quiero dar ese paso, ahora entiendo y comprendo, entonces habla con uno de nuestros líderes, de nuestros ancianos, y vayan a un lugar donde haya agua. ¿Qué te impide que te bautices? La pregunta es de doble vía, no solamente es el que quiere bautizarse, que dice, ¿y qué impide que yo me bautice? No, yo también, como una autoridad eclesial, te dice, ¿qué impide que te bautices? ¿Tu forma de pensar? ¿Tu forma de creer? Porque déjame aclaro algo y me adelanto un poquito el tema. Si tú no has sido bautizado, no eres parte del cuerpo. Y si no eres parte del cuerpo, tampoco puedes ser parte de la comunión. O sea, de la cena del Señor. Porque ese es el orden. Esa es la forma. Pero es que eso lo han puesto ustedes, pastores. No, eso dice la Escritura. Es el orden. A los que creyeron, fueron bautizados, entonces fueron parte de la comunión. Eso dice Hechos 2. Entonces, estábamos en la definición de iglesia. Una iglesia es la asamblea de creyentes, regenerados, bautizados y comprometidos en pacto, que adoran a Dios en espíritu y en verdad, viven en comunión y edificación mutua, proclaman el Evangelio, practican las ordenanzas instituidas por Cristo, se someten al gobierno de pastores y diáconos bíblicamente calificados, ejercen la disciplina espiritual y viven bajo el señorío de Cristo, practican activamente en la misión del reino de Dios. Por tanto, no es un club social ni una reunión informal, es la manifestación local del cuerpo de Cristo en la tierra. No voy a tratar de convencerte en esto. Voy a darte 10 puntos que la Escritura lo manifiesta. Y en esto vamos a ir avanzando rápido porque la palabra de Dios debe explicarse sola y debe convencerte a ti.
No es mis palabras las que deben convencerte. De cada uno casi voy a utilizar 2 versículos, así que vamos a utilizar como 20 versículos en los próximos 10 a 15 minutos. Así que te pido que pongas atención a lo que la palabra tiene que decirte hoy a ti, no a lo que el pastor está tratando de decirte hoy. Si bien hablamos lo que la iglesia no es, ahora, ¿qué sí es la iglesia? 1. La iglesia es una comunidad reunida bajo el señorío de Cristo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Más adelante lo clarificaré aún mejor. Pero reunirse en su nombre implica sometimiento a su autoridad. No quiere decir asistencia, quiere decir sometimiento a la autoridad. Cualquiera puede asistir, pero no cualquiera puede someterse a su autoridad, porque solamente uno puede someterse a su autoridad cuando ha creído y su corazón ha sido transformado por el Evangelio. No se trata de cualquier reunión espiritual, se trata de una asamblea bajo Cristo Rey. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que Él tenga en todo la primacía. No venimos a reunirnos para satisfacer nuestros propios deseos. Es penoso cuando la gente dice, ay, es que la alabanza no me gustó. ¿Qué tal si el día, y tal vez lo podemos hacer, la próxima semana no tenemos alabantes? ¿Eso nos hace menos iglesia? No. La alabanza ni siquiera es un modelo neotestamentario de lo que debería ser un culto. No estoy diciendo que no sea bueno y que no diga la palabra, que vengamos ante su presencia con cánticos, con alabanzas, con salmos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la parte musical no es ni hace una iglesia, ni siquiera es parte de un culto histórico de la iglesia. O también puede haber gente que pregunta, y es que si tienen servicio de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de abuelitos, ¿qué tal si no tenemos eso? Hoy tenemos porque hay gente que en sus dones y talentos quiere servir en esos ministerios. Pero ¿qué tal si Dios no nos los diera? Y no tenemos reunión de niños, ni de jóvenes, ni de abuelitos, ni de mujeres, ni de nada. ¿Nos hace menos iglesia? No. Esas son cosas extras que han ido apareciendo. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es esta asamblea que se reúne bajo el señorío de Cristo para aprender de Cristo, vivir como Cristo y manifestar a Cristo en medio de los no creyentes. Eso quiere decir que la iglesia se reúne, es enseñada por sus pastores, es capacitada por sus pastores y luego sale a ser iglesia. La iglesia brilla afuera, no brilla aquí, brilla afuera, porque estamos llamados a ser luz y sal. La luz no brilla donde hay más luz. La luz brilla en medio de la oscuridad. La iglesia está para impactar al mundo, no simplemente para venir y calentar un puesto. Eso no está bien. Calientas el puesto mientras aprendes, tal vez. Pero después de eso, te vas. Y lo que has aprendido, lo vives, lo practicas y lo haces todo el tiempo. Todo el tiempo. La iglesia es todo el tiempo. No son momentos de iglesia. Ay, sí, es que no he ido a la iglesia. No, no es que no has ido a la iglesia, no eres la iglesia. Porque si tomas en poco la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien edifica su iglesia, cuando tú desprecias la iglesia, cuando minimizas la iglesia, o sea, cuando desprecias la asamblea o haces de menos el hecho de congregarte y ser parte de un cuerpo, estás haciendo de menos la obra que Él hizo. Segundo,
La iglesia proclama fielmente el Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Hoy por hoy, hasta los mismos creyentes creen que decir la verdad es falta de amor. Ya me está sermoneando. Ya lo vemos como algo malo. El sermón, la homilia, la prédica, que debería ser tenida en alto, hoy ya es parte de, mira, no me estés sermoneando. Mira, no necesito que me estés predicando. No necesito que me estés diciendo. Entonces no eres iglesia. Porque la iglesia se reúne alrededor de la exposición de la palabra de Dios. Somos expuestos a su palabra para ser transformados. No estamos viniendo a ver que me suban el ánimo. Estoy viniendo a ver que hablen y que me lleven a una verdad que confronta mi carnalidad. Esa es la verdad. Porque si la palabra de Dios no confronta tu carnalidad, estamos hablando carnalidades. Y entre carnales. Esa es la verdad. Ay, es que ahora sí nos dio palo. No, el pastor no está para darte palo. Está para enseñarte la palabra. Y si la palabra te confronta, siéntete feliz porque es Cristo quien está hablando a tu vida. Porque nos reunimos alrededor de una verdad fiel, no a las exposiciones de aquel que habla adelante, de lo que él cree. Estamos reunidos alrededor de su palabra. Y cuando decimos la verdad es la verdad. Y si eso te ofende, nuevamente, palabras de John MacArthur, bueno, el mundo lleva ofendiéndole a Dios un montón de tiempo. Deja que ahora se ofendan ellos. Hay gente que me dice, pero pastor, ¿cómo va a poner eso? Se nota falta de amor. En serio, decirle a un homosexual que es pecado su vida de homosexualismo, ¿es falta de amor? No, eso es amar. Porque si yo veo a un adúltero y le digo, estás adulterando y eso es desagradable a los ojos de Dios, eso es pecado y te va a llevar al infierno, es un acto de amor, me estoy preocupando por ti. ¿Quieres seguir haciéndolo? Hazlo. Porque a veces pensamos que el homosexualismo, y es justamente por este mes del orgullo gay, yo no sé por qué no tenemos el día del orgullo del ladrón, el día del orgullo del adúltero, del mentiroso. Entonces sintamos orgullo de todas las estupideces que hace el hombre para nada más complacer su carnalidad. Como pueblo santo debemos estar orgullosos de que nuestra carne muera para que el espíritu sea vivificado. Y si decir eso ofende, pues oféndete. Finalmente, aquel que es hijo no se ofenderá, se alineará a la voluntad de su Padre. No a la voluntad del pastor, a la voluntad de su Padre, de aquel que envió a su Hijo Jesucristo para que nos librase de esa esclavitud del pecado, que es pensar de esa manera, que es pensar de que finalmente yo no soy tan malo. No, sí eres malo. Tú crees que no, porque estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no estás viendo la viga en tu ojo. Nos creemos mejores que otros, ¿por qué? ¿Porque andamos con una Reina Valera bajo el brazo? Eso no te hace cristiano. Que esto se interne en ti y te confronte, te transforme. Eso muestra de que eres un cristiano, porque Cristo vive en ti. Y hay una repulsión por el pecado. Y si pones eso en redes sociales o lo proclamas o lo que sea, eso no te hace falto de amor. Eso te hace baluarte de la verdad. Porque la iglesia está llamada a ser baluarte de la verdad. La proclamación del Evangelio no es una opción, es la esencia misma de la vida de la iglesia. La iglesia que deja de predicar a Cristo crucificado ha dejado de ser iglesia. Por más que tenga un rótulo que diga iglesia.
La iglesia que no predica a Cristo y a este crucificado y resucitado no es más que una reunión social. La iglesia observa las ordenanzas instituidas por Cristo. Tercer punto. En Mateo 28, 19 dice, vayan por tanto y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar. No es al revés. No es que yo primero tengo que saber más y después me bautizo. No, es bautízalos. ¿Y el bautismo qué es? Es una expresión pública de mi fe. Ese es mi ingreso a la iglesia. No es que te anoten en un libro que diga miembros de la iglesia. Que lo tenemos, sí lo tenemos, pero no es que estés anotado ahí. Es que tú hayas dado tu primer paso de obediencia siendo bautizado. El rato que tú eres bautizado, estás diciéndole a tus hermanos y al mundo que has muerto para el mundo y ahora vives para Cristo. Y eso pone una responsabilidad sobre ti. No es solamente me mojé. No es solamente me zambullí porque esa es la forma correcta de bautizarse. Y no es que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula correcta. No. Es que después de eso, ese fue mi primer paso de obediencia, pero después de eso sigo obedeciendo. Porque si después de eso simplemente me vuelvo en alguien que asiste a la iglesia, nuevamente, no eres iglesia, asistes a la iglesia, pero no eres iglesia. Y lo siguiente, en 1 Corintios 11:24, refiriéndose a la cena del Señor, Él mismo dice, hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto cuando se reúnan como asamblea y recuerden lo que yo he hecho para que ustedes sean asamblea. Para que sean la asamblea de santos, no nada más una reunión de amiguetes, sino la asamblea de santos. Y estamos en asamblea, y en asamblea estamos proclamando su palabra, y la gente dice amén, porque está de acuerdo con la exposición de esa palabra. No está de acuerdo con el pastor, está de acuerdo con que es solamente Cristo el Señor de la iglesia, y Él está regulando su iglesia. ¿Amén? Amén. Eso es una asamblea, ¿sí te das cuenta? No es para que el pastor se sienta de que está, sí, los tengo prendidos. No, es que la asamblea está participando. Es que la asamblea está siendo parte de la enseñanza. Y al decir amén dice, así sea, Señor. Cuarto, la iglesia está gobernada por líderes bíblicamente calificados. Esto es necesario que haya. No, y no da un señorío a los pastores sobre las personas, no. Pero sí debe haber una autoridad que gobierne la iglesia, independientemente de si el modelo es presbiteriano, si es congregacional. Todo modelo debe ajustarse a Cristo y estar bajo el señorío de Cristo. Aun cuando tuvieran papa, el papa debe sujetarse a Cristo, no sacar sus nuevas ideas porque él es papa. No hay iglesia que tenga su propia autoridad. La autoridad viene de Cristo y todos, incluidos los pastores que tenemos una autoridad delegada, nos sujetamos a Cristo. Timoteo 1:5 dice, designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. De que hay modelos que son más bíblicos, sí. Y ese es un gobierno plural. Porque la palabra dice, designarás ancianos en cada ciudad. No dice, designarás un anciano en cada ciudad. Yo creo que sí, el modelo de tener una sola persona a cargo es muy peligroso. Porque ¿quién le hará notar su error? Pobre del que anda solo. Eso dice la palabra. Es mejor tener un gobierno plural. Por eso no es, es que Juan Diego es el pastor de la iglesia. No, aquí hay un cuerpo de pastores. Y es el cuerpo de pastores el que gobierna.
no el que le hace la ola al pastor que preside. Debe haber alguien que presida porque debe haber orden. Si no, ¿quién dice comenzó la reunión, terminó la reunión, trataremos este tema, no trataremos este tema? Debe haber alguien que coordine porque es lógico. Pero eso no quiere decir que ese tenga más autoridad que los otros. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sí habla fundamentalmente de esto. Si alguno aspira al cargo de obispo, por favor no me llamen obispo, díganme pastor o anciano. Obispo como que ya no, aunque suena lo mismo, ¿no? Buena obra desea. Buena obra desea. Ay, no, yo eso sí no me metiera. Está bien, si no es tu llamado está bien, pero no tienes que verlo como algo terrible. Es un privilegio, es un honor que en medio de la congregación el Señor levante a ciertas personas a su elección. No porque sepa más. Debe haber aquí gente que sepa más que yo. Gracias a Dios. Por eso hay gente que me corrige. El día de ayer terminó la enseñanza y nos reunimos en mi oficina con ancianos y con diáconos para que corrijan la prédica. Para que digan, oye, no, creo que te pasaste aquí, creo que... Está bien, porque así tiene que ser. Pobre del que anda solo nuevamente. La autoridad en la iglesia no es carismática ni democrática. Es pastoral y bíblica. Ojo, no es carismática ni democrática, es pastoral y bíblica. Quinto, la iglesia ejerce la disciplina espiritual como un acto de amor. Muchos, y en esto quiero aclarar, muchos piensan que cuando dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Entonces reunámonos aquí a orar en esta casa y entonces está ahí el Señor. Ven a orar con, no sé, yo quiero orar con mi esposa y estamos orando los dos y aquí está el Señor. Primero, eso va en contra de toda enseñanza bíblica, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo solo cuando se reúnan 2 o 3. Entonces eso me cuestiona y me pone a pensar, entonces ¿a qué se refiere esta porción? Yo quiero invitarlos que vayamos a Mateo 18, del versículo 15 hasta el 20, y nos va a enseñar. Y aquí podemos ver el contexto. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Voy a ir por partes. No dice si tu hermano peca contra ti, anda y dile al pastor y que el pastor vaya y habla con él. No. Si te das cuenta que la responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad es de la iglesia y de ti como miembro de la iglesia. Si alguien ha pecado contra ti, ve y anda, ponte a cuentas. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es, ahora te quedo viendo feo, no te saludo, me voy de otra iglesia. No, es si alguien ha pecado contra ti, ve y ponte a cuentas. Eso es lo que hace la iglesia. Si tú no haces eso, perdóname, no eres la iglesia. Simple y sencillo, no porque lo diga el pastor, porque lo dice la palabra. Y luego dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2, iglesia, cuerpo, testigos, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Lo que está diciendo es, si no pudiste tú solo, entonces busca a más miembros y anda. Puede ser el pastor, puede ser, sí puede, porque también son miembros de la iglesia, pero no está diciendo ellos tienen que ser. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, dice esta versión. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Muchos utilizan y sacan de contexto este versículo y dicen, ay, es que yo voy a atar mi bendición, mi carro, mi casa, mi familia. Yo ato y desato, y ato las maldiciones y desato las bendiciones. ¿Qué tal si mejor lees la Biblia y ves lo que dice? ¿Cuál es el contexto?
El contexto es, estamos arreglando un problema en la iglesia. ¿Qué problemas en la iglesia? Hay muchos. Muchos creen que la iglesia debe ser el lugar de paz y amor. No, en la iglesia hay mucho conflicto, porque hierro con hierro se agusan. ¿Para qué? Para modelarte a la imagen de Cristo Jesús. Si no tienes situaciones conflictivas, ¿cómo muestras si tu fe realmente es lo que dices? Ay, no, yo sí creo en el Señor, pero apenas te rozan, ay, no, es que ya no voy a ese lugar. No, hierro con hierro se agusan. Y lo que está tratando aquí es cómo se trata un problema. Entonces dice, si tú solo no puedes, lleva a 2 o más. Y si no les hace caso, entonces exponlo a la congregación. Y si ustedes deciden que esa persona tiene que ser tratada como gentil, no uno, sino la iglesia, entonces lo que ustedes ataran como iglesia, en ese caso de autoridad, de disciplina, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que la desaten en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere a disciplina. No a bendiciones, no a maldiciones, no a la presencia de Dios en ciertos casos. No, está hablando netamente de disciplina. Por eso el 19 dice, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo. ¿Cuáles 2? Los 2 que están viendo si ponen disciplina o no ponen disciplina, si hablan con la persona, no hablan con la persona. Esas personas. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, yo me voy a poner de acuerdo para que el Señor nos bendiga más. No, sobre cualquier cosa. ¿Cuál es el contexto? Disciplina. Si ustedes se ponen de acuerdo en que la persona sea tratada como gentil, ok, entonces así se hará. Si se ponen de acuerdo en que debe extenderse más misericordia, tiempo, lo que sea, pues así se hará. Entonces, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, y ahí muestra lo que debe ser una iglesia, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Cuál es la causa por la que nos reunimos? Nos reunimos como congregación de santos en su nombre para aprender de su disciplina, de su autoridad, de su palabra que corrige nuestra vida. Entonces, él dice, allí estoy yo en medio de ellos. No porque él está aquí paseándose, no, sino que él está de acuerdo con lo que estamos haciendo como asamblea. Porque no es que comienza la reunión, entonces baja y está paseándose por aquí. Te invitamos, Señor. ¿Qué te invitamos? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la doctrina. Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú te vas de aquí, no es que Él se queda aquí esperando que venga la próxima semana. Él está contigo porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Alguien está aprendiendo lo que significa ser asamblea. Amén. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con eso. ¿Estoy de acuerdo con el pastor? No, estoy de acuerdo con lo que es la predicación de la palabra. Eso es asamblea. Y con lo último vamos más rápido. La iglesia vive en comunión mutua y servicio. Hechos 2:42. Se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esas cosas no deben faltar en la iglesia. Puede faltar la alabanza, puede faltar kids, puede faltar los jóvenes, puede faltar todas esas cosas. Lo que no puede faltar es la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y en Gálatas 6:2 le pone esto, que resume todos los unos por los otros. Lleven los unos la carga de los otros. Esto nos dice, no vivan individualmente. No estés preocupado por tus problemas, es que mis cosas. Eso lo hace el mundo. Para eso no necesitas hacer nada especial. Lo que nos hace diferentes es que tenemos la capacidad en Cristo de preocuparnos por los demás. De que nuestros problemas no sean la causa de, es que yo ahorita no tengo tiempo para servir, es que yo ahorita no tengo tiempo para esto, es que yo no tengo finanzas para esto, es que yo no tengo, siempre es el yo. ¿Y qué tal si comenzamos a dejar de pensar en el yo para pensar en los demás? Y comenzamos a llevar las cargas de los unos por los otros.
O como dice en otra porción bíblica, alégrate con los que están alegres, pero también entristécete con los que están tristes. Lo primero es fácil. Y todos queremos estar en los momentos de alegría. Pero ¿y qué pasa en los momentos de tristeza? Y no es, a ver, pastor, yo le llamo a contar que el hermanito tal está en el hospital. Gracias porque me dices eso. ¿Ya lo fuiste a visitar? No, yo le llamo para que usted vaya. ¿Qué te pasa? ¿Eres iglesia? ¿O eres nada más el inquisidor que anda viendo si en la iglesia se está haciendo lo que tú crees que se debe hacer? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Debemos proclamar la verdad, debemos vivir la verdad, debemos ser la verdad. Y solo podemos serlo cuando Cristo está en nosotros. No cuando vivimos como fariseos, nada más hablando acerca de la verdad. Porque eso hacían los fariseos. Debemos vivir la verdad para no ser fariseos, sino ser hijos. Octavo, la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, Hechos 20:28. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Te decía hace un momento, si tú desprecias la iglesia, no, yo voy, pero me salgo así de una, ni saludo con nadie porque yo solamente voy. ¡Ey! Estás despreciando lo que Cristo ha hecho. La iglesia no es perfecta. ¿Y sabes por qué no es perfecta? No es por quien la compró, es por quienes somos la iglesia. Somos imperfectos. Todos, toditos somos imperfectos. Por eso tenemos que ajustarnos a la cabeza y no a nuestros deseos. Y tenemos que velar los unos por los otros. La iglesia participa del propósito eterno de Dios. Efesios 3, 10, 11 dice que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No dice por medio del pastor, por medio de la iglesia. Por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Nos hace responsables a todos. No es que hay uno más responsable que el otro. Todos somos responsables y todos daremos cuenta delante de Dios de cómo hicimos conocer esa verdad. Y por último, la iglesia anticipa la gloria celestial. Hebreos 12, 22 y 23, en resumen, dice, esa es la ciudad del Dios vivo, a la iglesia de los primogénitos. ¿Cómo aplicamos esto, pastor? Pues uno, valora tu iglesia local. Ayer les decía, mira, no busques la iglesia por las emociones que te da o porque también cubre tus necesidades. Busca la iglesia por estos factores. Porque podamos vivir realmente como congregación, siendo todos responsables y principalmente porque vivimos su palabra. Todo lo demás es secundario. Y si por lo secundario andas de iglesia en iglesia, entonces no eres iglesia. Estás buscando un club social. Y te puedo recomendar algunos para que no estés paseándote los domingos. Y si esta es la iglesia local donde tú encuentras eso libremente, entonces honra, proteja, ama, y no la trates como algo opcional, sino como aquello por lo cual Cristo murió, y honra de esa manera. ¡Wow! ¡Qué bien! La asamblea está de acuerdo. Comprométete visiblemente. No seas un asistente esporádico. Sé un miembro activo. No se trata de vivir como un cristiano de la secreta. Les recomiendo esa película para hoy tarde. En YouTube está. Muy chistosa, pero trata un tema real. Que muchos queremos ser de la secreta. Aquí somos cristianos, pero afuera nadie sabe. ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? 5 años. Recién estoy en el Señor. Recién. Los apóstoles a los 3 años y medio eran apóstoles. Estaban ganando Asia para Cristo. Y tú no quieres ganar ni tu casa, ni tu barrio. Ora por tus pastores.
Su tarea es pesada, porque si bien es cierto, no es todas las tareas que la congregación nos quiera poner, pero sí es una función y una responsabilidad tan delicada que necesitamos la oración y la corrección de la iglesia también. Participa con gozo. Esto no es un espectáculo, sino tienes que ser un siervo del cuerpo. Sé un siervo, sirve en algo, no solamente aquí, el sábado o el domingo, sino donde quiera que tú estés. Y evangeliza. No esperes que otros lo hagan. No esperes que otros visiten a los enfermos. No esperes que otros vayan y lleven el evangelio. No, hazlo tú, porque también es tu tarea. Es más, es tu tarea. Tú vienes aquí para equiparte. No vienes aquí para ver qué tiene hoy Dios para mí. Tú vienes para equiparte, para que lo que aprendiste hoy lo pongas en práctica fuera. La iglesia no es una idea humana ni una invención institucional. Es el pueblo del pacto redimido por Cristo, sellado por el Espíritu, adoptado por el Padre y enviado al mundo como el mensaje más glorioso. Somos muestra del Evangelio. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Despreciar la iglesia es despreciar su obra. Sirve, ora, honra, corrige y construye, porque no hay nada más glorioso en este mundo que formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos.